Saludos. Quien les habla es la profesora Dulce María Moreno Petit, perteneciente al Departamento de Gerencia del Complejo Académico El Sabino de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, ingeniero electrónico con estudios posteriores en especialización en telecomunicaciones, adicionalmente magíster en gerencia de la calidad y la productividad y doctora en planificación y gestión del desarrollo regional. A continuación vamos a estar presentando lo que es el componente introductorio de la unidad curricular informática, específicamente en el complejo académico del Sabino de la UNEF, dentro de su componente de los 4 programas de ingeniería que allí se dictan. Es importante resaltar que primero se hará la presentación completa bajo mi responsabilidad y posteriormente se abrirá un derecho de palabra para de este modo puedan hacer sus preguntas, despejando dudas, manifestando inquietudes e inclusive experiencias relacionadas con lo que es la informática. En primer lugar, es importante destacar que informática en el Complejo Académico El Sabino de la UNEF está ubicada en los semestres posteriores al primer semestre, es decir, aun cuando es considerado un elemento de alfabetización en lo que es el componente de formación de los ingenieros, se necesita una habilidad mínima en lo que son las matemáticas básicas de ingeniería. Es por ello que no está ubicada en el primer semestre, sino en el tercero, en el caso de ingeniería mecánica, química e industrial, y de segundo, en el segundo semestre, en el caso de la ingeniería pesquera, tal y como lo vemos aquí en la gráfica. Pero vamos a definir en primer lugar qué es informática. Término acuñado en Francia por los años 1962 y bajo la palabra informatique en el idioma francés, que no es más que la fusión de 2 términos importantes como son información y automática. Definiéndola entonces, la profesora Norquis Medina, en su guía que nos sirve de fundamento teórico para el desarrollo de esta unidad curricular, como la ciencia que estudia o trata la información de manera automatizada. Cuando hablamos de automatizado, estamos hablando que no es el hombre quien ejecuta la tarea, sino una máquina. En este caso específico, cuando hablamos del proceso informático, se estará trabajando en la captura, en el proceso y en la presentación de la información a través de una máquina o lo que es lo mismo el computador. ¿Cómo ha avanzado esta ciencia a lo largo de los años? Cabe destacar que es en los últimos 80 años donde se ha venido desarrollando esta maravillosa ciencia, que es la informática. Y sus orígenes se dieron fundamentalmente en lo que fueron aquellos macrocomputadores por los años 46, algo así, etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se generaron equipos que podían abarcar edificios completos con cierto nivel de cómputo automatizado, ¿verdad? Gracias al avance de la tecnología electrónica, se pasó de los tubos al vacío a los transistores, posteriormente a los circuitos integrados, la tecnología de semiconductores con materia fundamentalmente hechos de silicio, y luego a la tecnología de chips y microchips, que aún hoy en día se mantienen y que cada vez son más miniaturalizados. Esto ha permitido diseñar los equipos desde esas grandes máquinas hasta los equipos inteligentes que vemos hoy en día del tamaño inclusive de un reloj, ¿verdad? Esta gráfica nos sirve un poco para ilustrar, más que para puntualizar detalladamente la evolución de la informática, en que son 3 las ramas importantes que han definido ese desarrollo. Uno es el componente de avance tecnológico electrónico, que generó entonces máquinas más pequeñas y potentes, y paralelamente a ello se fueron desarrollando los programas que soportaban las actividades de estas computadoras, ¿verdad? Dando como paso a lo que hoy nos mantiene activos en lo que es la vía comunicacional y de procedimiento en todos los aspectos, como son la Internet y la llamada inteligencia artificial. Recordemos que este es uno de los componentes que ha conducido a lo que es la robotización o a la simulación de los procedimientos humanos en la máquina para tratar de inclusive tener pensamientos y memoria, ¿verdad? O sea, deducir cosas de la misma manera como lo hace el ser humano,
resolver problemas de la misma forma inteligente como lo hace el ser humano. ¿Cuál entonces es el objetivo de esta unidad curricular? Tal y como lo plantea el pensum de forma sencilla, resolver problemas de ingeniería sistemáticamente, de forma estructurada, utilizando como herramientas el computador y todos sus periféricos. En este contexto es importante destacar que a través de la unidad curricular de informática no nos venimos a ser expertos en ámbitos de ofimática, sino más bien esto va dirigido hacia lo que es la parte de programación, aun cuando es en sus aspectos básicos. En este contexto surgen dos componentes importantísimos, como es el concepto de algoritmo y el soporte para que esos algoritmos funcionen, que es el hardware y el software. Es decir, el equipo físico, que es el computador y todos sus periféricos, y los programas que soportan el funcionamiento de esos equipos. Entonces tendremos que el estudiante analizará un problema para generar cuáles son los datos que él debe introducir a la máquina como programador, qué fórmula le va a indicar al computador que ejecute para que desarrolle posteriormente una salida. En este sentido, a través de este ejemplo, vamos a ver mejor en qué consiste lo que se debe lograr en el estudiante una vez que haya aprobado esta unidad curricular. El estudiante debe ser capaz de, una vez que se le presenta un problema que implica cálculo matemático, definir mediante el análisis cuáles son los requerimientos, ¿verdad?, del equipo de computación para que pueda él plantearle una serie de instrucciones como solución y el equipo pueda mostrarle los resultados. En ese sentido, el componente importantísimo acá nuevamente surge el término de algoritmo, que es, si se quiere, lo medular de todo lo que es el componente teórico de informática. Fíjense bien que en la primera parte de esta materia, la información, se da una información, el componente teórico más amplio es la información que se da con respecto a la parte histórica y algunas definiciones de algunos elementos que contienen los programas, ¿verdad? Pero el grueso del manejo de la parte de evaluación de contenido es lo que es el diseño de algoritmos, representados bien sea mediante pseudocódigos, como es el que muestra en el ejemplo, o bien sea mediante diagramas de flujo, que son estructuras gráficas para mostrar mediante figuras el tipo de instrucciones que se está utilizando. En este caso, entonces, del problema específico, el estudiante debe ser capaz de generar este algoritmo o receta o conjunto de instrucciones a indicar a la computadora para que le resuelva el problema, ¿verdad? Posterior, o de modo paralelo, mejor dicho, debe aprender un lenguaje de programación que le permita llevar ese conjunto de instrucciones que están escritas en pseudocódigo, lenguaje casi personal, a un lenguaje que la máquina puede entender y que pueda ejecutarles entonces una a una estas instrucciones que se están requiriendo para la solución del problema planteado. En ese caso, tenemos aquí el algoritmo y tenemos su equivalente en un programa ya oficializado con un editor de un lenguaje de programación, en este caso el Python, y que es el que se corre en el equipo para poder definir el resultado final, como es en este caso, ¿verdad? Al introducir las tres notas, la máquina hace un cálculo, se le ordena que haga un cálculo, luego que compare ese cálculo, ese resultado, con el valor de 10, y si el valor es mayor o igual a 10, imprima por pantalla que fue aprobado con tanto, y si no, que fue reprobado con esta nota. En este caso del ejemplo, ¿verdad? Es como si se corrió el programa con estos valores 12.5, 14 y 0.8, la persona cuando se atraviesa por este programa, se ejecuta este programa con estos datos, la respuesta va a ser aprobado con 11,50 como en efecto debe salir, ¿verdad? Bien, ya vimos la orientación que se le va a dar a la informática como contenido en esta unidad curricular, en los programas de ingeniería del Complejo Académico El Sabino de la UNEF. Es importante entonces retomar para qué sirve la informática tanto en el mundo cotidiano de hoy como en el mundo profesional. Vemos entonces que la informática está involucrada prácticamente con todas las tareas hoy en día. Lo que es fundamentalmente comunicaciones, la parte financiera, la parte educativa, muy importante, ¿verdad? En la cual todos estamos inmersos como docentes. Y bueno, desarrollado sobre todo a través del conjunto de
de equipos que se interrelacionan mediante redes. Y otro componente importante es la parte de robotización que se está desarrollando mediante lo que es la inteligencia artificial, donde máquinas ya pueden tomar decisiones con base a decisiones acertadas previas y otro tipo de actividades que nos maravillarían solo de saber en qué consiste. Queda entonces aquí la motivación de que averigües cómo, o reflexiones más que averiguar cómo sería de utilidad esta materia, ¿verdad? Una vez que tú adquieras todos esos conocimientos, no solo en lo que es el desarrollo de tu carrera, en las diferentes unidades curriculares que vas a tener que cumplir para alcanzar el grado de ingeniero, sino también la utilidad que ellas tienen ya posteriormente en tu vida profesional y la utilidad que se le da a esto diariamente, ¿verdad? En la vida cotidiana. Es importante destacar que uno de los valores agregados de la unidad curricular informática debe ser la aplicación de esos conocimientos en la toma de decisiones acertadas, ya que se estructura un poco el pensamiento, se ordenan las ideas cada vez que se te presenta un problema de cualquier naturaleza y eso te va a conducir a resolver esos problemas de manera más rápida y más eficiente. Por supuesto, vas a tener bibliografía disponible en las redes para que consultes y amplíes esta información. Resumiendo entonces un poco lo expuesto sobre lo que es informática como unidad curricular en el Complejo Académico El Sabino de la UNED, vimos lo que es la definición, ¿verdad? Hicimos un muestreo tipo flash de lo que ha sido la evolución, destacando que en los avances en la tecnología electrónica es lo que ha permitido que se vaya de esas máquinas que ocupaban edificios completos a la miniaturización que se tiene hoy en día y a la potencialidad de procesamiento que tienen estos pequeños artefactos, ¿verdad? Destacamos lo que es el objetivo de la unidad curricular, que no es más que resolver problemas de ingeniería de forma sistemática utilizando como herramienta el computador y sus periféricos, y destacando la importancia que tiene no solo en el campo profesional, sino en todos los aspectos diarios de la vida, como es hogar, educación, la parte de social inclusive, comunicaciones, etcétera. Y dejándote la incertidumbre pendiente de que amplíes tu información para que aproveches y sepas en qué te puede hacer útil en el desarrollo de tu carrera de ingeniería y en el futuro desarrollo como profesional del área de la ingeniería. Te quiero dejar entonces este reto antes de que hagamos el cierre. Informática es igual a computación, son distintas. Y si son distintas, ¿por qué son distintas? Por supuesto, en las redes conseguirás apoyo en estos contenidos y podrás dilucidar qué es una cosa y qué es la otra. Y efectivamente, si son iguales, se complementan, son diferentes o en qué consiste específicamente cada una de estas, ya habiéndote dado información resumida de lo que es la informática, ¿verdad? Bien, cerrando entonces lo que es el ciclo, agradezco mucho su atención y abro entonces el ciclo de preguntas para despejar algunas dudas que puedan haber quedado en esta disertación, algunas inquietudes que tengan con respecto a la temática, con respecto a la unidad curricular, así como también despertándoles el entusiasmo para que investiguen cada vez más y aprovechen estos conocimientos, ¿verdad?, en su vida diaria y en su desarrollo profesional. En vista de que no hay más intervenciones, damos por concluida esta sesión. Muchas gracias por su atención y recuerden que un conocimiento bien gestionado es aquel que se aplica. Los invito entonces a aplicar todas y cada una de las enseñanzas que tendrán la oportunidad de tener a través de informática y aprovecharlas al máximo para así hacerles la vida más sencilla con la mejora de la toma de sus decisiones. Muchas gracias.